El Ministerio de Cultura y SER TV presentan Mi Cultura en Casa. Bienvenidos, mi nombre es Marixa Lazo, soy la Directora Nacional de Investigación y Publicaciones del Ministerio de Cultura. Es un gusto tenerlos aquí en este conversatorio sobre el Natá prehispánico. No sé cuántos de ustedes recuerden, pero dentro de 2 años vamos a estar celebrando los 500 años de la fundación de Natá. Y empezamos hoy esas celebraciones que van a durar 2 años conversando sobre este tema en Natá prehispánico, y para esto tenemos 3 especialistas fantásticos que nos van a hablar cada uno desde su perspectiva sobre este tema. Tenemos a la antropóloga Guillermina Itzel de Gracia, que ya vamos a estar conversando con ella sobre las crónicas y lo que nos cuentan sobre este Natá prehispánico. Tenemos al arqueólogo Jean Sebastián Porceló, que nos va a estar hablando sobre las excavaciones arqueológicas de Natá, y tenemos a la profesora Marcela Camargo, quien ha estado con una larguísima experiencia sobre los estudios patrimoniales. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Guillermina, por favor, cuéntanos un poquito sobre las maneras que tenemos para conocer ese Natá prehispánico, ese Natá de miles de años que precede la llegada de los españoles. Bueno, tenemos la arqueología que nos ayuda mucho, los restos que han dejado estas poblaciones, pero también tenemos la información que las crónicas nos dejan, sobre todo el caso de Natá, porque tenemos escritores o relatores del siglo XVI que contaban cómo era la población que encontraron al momento de la llegada de los españoles. ¿Y qué encontraron? Cuando llegaron esos españoles y vieron Natá, ¿qué vieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué escribieron? Pues nos ponemos en el año de 1515. Es interesante porque una de las cosas que describen los relatores de ese momento es cómo encontraron a esa aldea y qué le llamó la atención de esa aldea. Una de las cosas más interesantes de Gaspar de Espinosa, que es uno de los relatos que cuenta la historiografía para hablar de esa población, habla de una población grande. O sea, el relato textual de Gaspar de Espinosa dice: nos llamó mucha la atención, nos alarmamos de ver esta cantidad de gente, nos asustamos porque se estaban organizando como ejército, parecían un ejército. Y encontramos en su despensa, o sea, tenían los natariegos de hace 500 años, tenían una despensa donde guardaban iguana, pavos, maíz. O sea, tenían una población bastante organizada para tener esa cantidad de alimento. Es tan interesante que Gaspar de Espinosa dice que se quedaron una hueste, una comitiva de casi 100 hombres, se quedaron comiendo durante 4 meses. Entonces habla de un grupo que tenía excedentes y estaba organizado. O sea que tenemos que imaginarnos ese Natá de antes de la iglesia Natá, que ellos describen con muchísima gente, con muchísimos cultivos, con comida para que todos estos españoles pudieran alimentarse por este tiempo. Exactamente, tenemos que imaginarnos un istmo muy poblado. O sea, tenemos que imaginar no solo en Natá, la parte de Darién, la parte de Chiriquí, lo que es actualmente Chiriquí, era un istmo muy poblado. Ellos mismos, otro cronista de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, habla de que había en Panamá 2 millones de población. O sea, imagínate un país bastante poblado, con diferentes cacicazgos, nombres que todavía encontramos. O sea, nombres que encontramos todavía dentro de la toponimia, por ejemplo, Penonomé, Chepo, Pacora, Natá, nombres indígenas de caciques indígenas que se ubicaban en estos lugares. ¿Y Natá, de dónde viene ese nombre? Wow. Las 2 referencias que tenemos, una es de Gaspar de Espinosa, que él habla que él se conoció al cacique Natá, que él llegó al cacicazgo de Natá, venía del cacicazgo de Chirú 4 días antes, y cuando llega al cacicazgo de Natá, a mediados de junio de 1515, él encuentra ese cacicazgo y trata de buscar al cacique, porque ellos ya habían aprendido en Darién que si llegabas a las aldeas tenías que contactar al cacique. Y el cacique que había en Natá era el cacique Natá, era una persona. Entonces, el cacique Natá se escapó y se fue a un cerro que estaba cerca, Cerro Suela, que todavía existe en la toponimia y que está a unos 10 kilómetros de Natá aproximadamente. Y se escapó ahí. Y él le llamó y le dijo que viniera. Y que cuando llegó lo encontró
y le hizo lo que en ese momento traían los españoles por primera vez a tierra firme, que era el requerimiento. Era un documento interesante que le pedía a la población indígena que si ellos venían a la Santa Fe, a la corona, lo requerían, ellos estarían bien. De eso podríamos hablar más adelante, si te parece. Okay. Bueno, entonces si los cronistas nos dicen que Natá tenía una población abundante, tenía muchos cultivos, y esas son las descripciones que nos dan de esa época, ¿qué es lo que han encontrado los arqueólogos sobre ese Natá prehispánico? Bueno, en Natá han habido aproximadamente 3 investigaciones que se han realizado. La primera en los 50, que fueron unas excavaciones, digamos, que exploratorias, que simplemente estaban buscando sitios cerca de Natá, en el cauce del río Chico. Y ya en los años 70, el arqueólogo Richard Cook, para su trabajo de disertación, retoma esas primeras excavaciones, aumenta el rango espacial donde hace sus excavaciones, todo a lo largo del río Chico, y de ahí va descubriendo, creo que a la final, entre las excavaciones de los 50 y las excavaciones de los 70, cerca de 20 sitios, algunos ubicados prácticamente al lado del pueblo colonial que se fundó en 1522, y otros sitios que están a aproximadamente 8 kilómetros de Natá, pero todos en el cauce del río Chico. Entonces, en esas excavaciones, que fueron exploratorias, encontraron distintos asentamientos de viviendas indígenas, más que nada. Hay algunos sitios que podrían ser lugares donde enterraban a los difuntos, pero más que nada lo que encontraron ahí fueron viviendas, y el tiempo de ocupación en Natá precedió a la llegada de los españoles por casi 1000 años. En esas excavaciones que se hicieron en el río Chico, ¿qué encontraron que nos puede iluminar o contar algo sobre la vida de esas personas que vivían allí antes de la llegada de los españoles? Bueno, una de las cosas que nos puede contar es sobre la dieta, sobre lo que comían los indígenas que vivían en el área alrededor de Natá. Ellos encontraron evidencia de muchos pescados, bagres particularmente, pero también de mamíferos terrestres como mapaches. Encontraron huesos también de iguana, inclusive encontraron un hueso de un jaguar, que seguramente no fue para alimento, pero sino más bien fue usado como un artefacto. Y también encontraron muchas conchas marinas en los alrededores. Y hay algo interesante en eso, porque cuando caminas del cementerio de Natá hasta el río Chico, tú encuentras en el camino mucha concha negra esparcida por toda la tierra. Y en las excavaciones arqueológicas se han encontrado que la concha negra era uno de los alimentos que consumían los natariegos de la época prehispánica. Entonces, de cierto modo, la recolección de la concha negra representa prácticamente una continuidad de esa práctica que data desde la época prehispánica. Claro, entonces hay muchas continuidades que a veces pasan desapercibidas o no las pensamos como continuidades, ¿no? Entre esas maneras de vivir de la población prehispánica y la nuestra. Háblanos un poquito como antropóloga, Guillermina, de eso, porque tengo entendido por otras conversaciones que hemos tenido que también algunos cronistas nos contaban de esa cotidianidad, de ese día a día de esta población que vivía en Natá y en los alrededores en esa época. Si seguimos contando el recorrido de Natá de la mano de los cronistas, tenemos que llegar a 1527. Gonzalo Fernández de Viedo, que fue uno de los acompañantes de la gran expedición que tuvo Pedrarias en 1513, él cuenta y describe cómo los natariegos tenían construidos sus casas. Habla de esos bohíos de paja, cuando él llegó en 1527, que ya estaba fundada la ciudad, porque la ciudad es de 1522, cómo encontró más de 50 bohíos. Me gusta mucho la palabra que usa el cronista porque la seguimos usando y es bien aderezado, o sea, bien bonito. Estaba bien aderezado, estaba bien bonito, y describe cómo producían el maíz.
a los europeos les llamó mucho la atención el maíz. No tenían, trajeron muchos alimentos que no pudieron funcionar en América, pero tuvieron que adaptarse al consumo del maíz. Entonces él habla y le dice textualmente, producen el maíz, lo siembran un hueco en la tierra, tienen parcelas para sembrar maíz, depositan 3 granos, tapan, se lo comen moliéndolo en un metate y lo envuelven en una especie de bollo. O sea, seguimos comiendo bollo, seguimos consumiendo el maíz en forma de bollo y también lo hacen en forma de chicha. Entonces, de la descripción alimentaria de los natariegos de la época, los datos arqueológicos coinciden, como bien señala Jean Sebastián, bastante bien con las descripciones de la época. Y lo que estamos hablando eran personas que estuvieron en el sitio de Natá a principios del siglo XVI y que vieron cómo fue esos primeros años de adaptación o readaptación, como quieras llamarle, ¿no? ¿Y tenemos alguna imagen de cómo eran esas casas? Sí, tenemos alguna imagen, tenemos grabados. Oviedo dejó el grabado porque sobre todo Natá tenía varias cosas interesantes. Se podía llegar por tierra, pero también se podía llegar por mar, porque él mismo dice que desde el río Chico, o sea, Natá está entre el río Chico y el río El Caño, ¿ok? Y él sigue estando en esa posición, la ciudad colonial. Entonces, desde el río Chico se podía salir a la mar y desde ahí llegar hasta Panamá Viejo, que era el lugar con el cual se creaban las redes de comercio también, ¿no? Sí, bueno, vamos a pasar ahora a la profesora Marcela Camargo. Qué gusto tenerla aquí, profesora. Usted, que tiene muchos años enseñando la historia de nuestro país, ¿cómo usted cree que la mayoría de los panameños entienden el pasado de Natá y cómo cree usted que deberíamos entenderlo? Muy bien, es bien interesante la pregunta. La mayor parte de las personas, no solo en Natá, sino a lo largo del Istmo, piensan en Natá a partir de la fundación hecha por los españoles. Generalmente olvidan ese pasado anterior, esa población originaria que, como bien adelantó Guillermina, estaba antes de que los españoles llegaran por ese sector. Pero yo creo que eso puede ser más o menos dado a conocer con las clases en las escuelas. Yo creo que maestros, maestras, profesores, profesoras deben actualizar sus conocimientos porque información al respecto y en general para todo el país existe desde la década de los 70. Entonces nada más es que hay que acudir a esa información y ofrecerla así a los estudiantes, a las estudiantes en escuelas y colegios. Pero además podemos hacer uso de los museos. Lastimosamente algunos de ellos hoy día cerrados, pero esperamos que en un futuro puedan ser abiertos y visitados por estudiantes, por educadores, pero también por el resto de la población. Y de esa manera, estas instituciones contribuir al conocimiento más preciso de lo que era la población precolombina en el Istmo de Panamá y específicamente en Natá, ya que estamos hablando sobre este lugar. Sí, una pregunta que tengo para los tres, y es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? A veces, porque el paisaje que uno ve es tanto el paisaje que se crea después de la conquista, que a veces uno quisiera cerrar los ojos y poderse imaginar ese Natá prehispánico y ese Coclé prehispánico. Entonces, si cerráramos los ojos y tuviéramos que imaginarnos, ustedes que son expertos, ¿cómo nos los describirían? ¿Cómo se los describirían a un niño o a nosotros, ¿no? ¿Cómo sería ese Natá prehispánico? Guillermina. Yo creo que muy poblado, muy sembrado de maíz, con poblaciones indígenas que tenían creencias, que practicaban ritos funerarios, que enterraban a sus antepasados, a sus muertos, y que
que sobre todo vio cambiada toda esa estructura prácticamente en los primeros 20 años, en los primeros 30 años del siglo XVI, ¿no? Entonces yo me imagino un Natá muy poblado. Jean Sebastián, ¿cómo nos los imaginamos o cómo te lo imaginas? Yo le agregaría a eso un poco el lado de las artesanías. Yo me imagino no solo Natá, sino también los otros asentamientos cercanos produciendo no solamente objetos de cerámica, que es lo que a nosotros los arqueólogos recuperamos en las excavaciones porque es lo que más perdura, pero también textiles, como también lo han mencionado las crónicas, que hablan mucho de los tejidos que habían de Natá, las hamacas que producían, y el trueque que había entre todos estos grupos que vivían no solamente a lo largo del río Chico, pero sino en toda la provincia, inclusive fuera de la región central, también en el área de Chiriquí, también con otros grupos del área del Darién, intercambiando los objetos que ellos producían, ya sean, como ya he mencionado, textiles, las cerámicas, también tallados en hueso y en concha. Y concha. Profesora Marcela, la misma pregunta. ¿Usted cómo lo contaría? Yo me imaginaría una aldea o una población abundante viviendo muy activamente, mujeres y niños yendo a buscar agua al río, buscando también leña, las mujeres preparando la barbacoa para ahumar pescado, para ahumar venado, preparando la comida, hombres buscando el maíz y también yendo a las proximidades o a los grupos culturales de las montañas o de las planicies a guerrear, a pelear. Una de las cosas que nos muestran las crónicas es de que efectivamente se guerreaba mucho por la posición del terreno, cuidando los maizales. Así es que era una población dinámica, mujeres, hombres, niños, trabajando, participando de la vida diaria, yendo a las guerras, haciéndose decoración, porque también nos hablan de decoración facial que indicaba rango. Muchas gracias. Y creo que esa es una de las cosas, de los legados que debe ser esta celebración, ¿no? Podernos imaginar esta larga historia de Natá, ¿no? Esta historia que es milenaria, que es los 500 años nada más está celebrando un pedacito de esa historia y es bueno recordar eso. Hasta hace poco el arqueólogo Jean Sebastián nos estaba conversando sobre las excavaciones que se hicieron en Río Chico en los años 70. Profesora Marcela, ese fue un momento importantísimo para el estudio prehispánico en Panamá. ¿Qué estaba pasando en el ambiente del patrimonio en esa época que llevó a estos estudios? Cuéntenos un poquito, por favor. Estás refiriéndote a la década de 1970 hasta más o menos mediados de los 90, a ese periodo, ¿sí? Me estaba refiriendo, bueno, iba a empezar por los 70 y después ir más allá. Sí, empecemos. Ajá. Perfecto, bien. Sí, es que en los años 70 y a través del proceso revolucionario se estableció una institución que se denominó Instituto Nacional de Cultura y Deporte. Esto fue una respuesta a petición de un grupo de intelectuales, pero también una manera de respaldar un movimiento nacionalista que se estaba fraguando y que se estaba desarrollando en todo el país, donde la reivindicación de la zona del canal era un factor importante, era un objetivo importante, y la cultura y la identidad nacional también lo era. Entonces, se establece esta institución denominada Instituto Nacional de Cultura y Deportes,
pero en el año 74, 1974, se extingue. Y por un lado tomó el Instituto Nacional de Cultura y por otro el Instituto Nacional de Deportes. En el Instituto Nacional de Cultura, como era de esperar, se establecieron muchas direcciones. Una de esas direcciones fue la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, al frente de la cual se ubicó a la doctora Reina Torres de Araúz, quien era una antropóloga, docente universitaria y una persona de campo, trabajo de campo. La doctora de Araúz tenía que preparar su equipo para poder adelantar todos los planes, todos los proyectos, todos los objetivos que se habían propuesto para esa dirección. Y consiguió a algunos de sus estudiantes que ella conocía y que le parecían que podían rendir en su dirección. Y lo primero que hizo fue conseguir becas, conseguir apoyos para enviar a muchos de esos que habían sido sus estudiantes y que habían recién egresado de la Universidad de Panamá en calidad de licenciados o de licenciados y profesores, enviarlos al exterior a prepararse en algunas ramas que hacían falta en el país, pero que eran indispensables para la dirección que ella estaba dirigiendo. ¿Como qué disciplina? La restauración. No había restauradores en el país. Había gente que podía llenar de pintura una imagen, pegar con cola fragmentos de otra imagen, pero ese proceso científico no se conocía. Así que entonces la doctora consigue becas y envía a jóvenes a México, a Colombia, a España a prepararse en la restauración de talla policromada, en la restauración de metales, en la restauración de lítica, glíptica y también en museografía, porque una institución que iba precisamente a mostrarle a todos los visitantes nacionales y extranjeros esa cultura y ese sentimiento nacionalista de los panameños eran los museos. Entonces había que preparar a la gente para que administrara y para que supiera que ese patrimonio que iba a estar en sus manos pues, era un legado fundamental en este país. Entonces, además se establecieron una serie de departamentos fundamentales. El Departamento de Investigaciones, el Departamento de Control e Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural. ¿Por qué control e inventario? Porque teníamos que saber qué es lo que existía en el país, dónde estaba y en qué condiciones estaba para poder actuar sobre él, ¿sí? Y además, las investigaciones. Hacían falta tantas investigaciones y siguen haciendo falta, doctora. Siguen haciendo falta, así que era necesario pues, el establecimiento de un departamento de investigaciones que también aportó y del cual se derivaron algunas publicaciones, pero también del cual se obtuvo información para preparar sobre todo las exhibiciones temporales de los museos. Qué interesante. Guillermina, yo sé que usted está haciendo su tesis doctoral sobre Natá y que una de las cosas, tengo entendido porque no la he leído, que usted está viendo cómo se ha estudiado Natá a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu perspectiva también? ¿En qué momento cambia? ¿De qué manera ha ido cambiando esa manera de estudiar este Natá? Y sobre todo enfocándonos en el tema de hoy, que es este Natá prehispánico. Bueno, hay mucha documentación que se genera cuando se conmemora los 530, los 430, los 450 y los 475 años. Se ha generado otro tipo de artículos por historiadores como Ernesto J. Castillero que tratan de explicar la evolución. Ese es el de la biblioteca, ¿verdad? El de la Biblioteca Nacional, exactamente, el de la Biblioteca Nacional. Pero la documentación más
amplia se generó cuando Nata, bueno, hasta el momento, cuando Nata cumplió 475 años en 1972. Y como bien señala la profesora Marcela, magníficamente introduce el tema, en 1972 la doctora Reina Torres realiza, dentro de todas las investigaciones que he realizado, introduce por primera vez el tema del Natá prehispánico. Antes, a esa fecha, siempre se hablaba sobre el Natá colonial, sobre el Natá que habían fundado los españoles, porque queda una evidencia, que es la iglesia. O sea, de lo prehispánico, aparte de las excavaciones, no hay una evidencia tangible. Cuando tú llegues al pueblo lo puedas ver. De Natá todavía queda la plaza, queda la iglesia, que aunque es del siglo XVIII, sigue siendo parte de ese Natá prehispánico. Y también hasta 1940 había una capillita, que era la Capillita de la Soledad, que fue destruida, pero todavía queda el Hospital San Juan de Dios. Y Natá es uno de los 3 lugares coloniales donde había una iglesia hospital. Está Portobelo, está Panamá Viejo y está Natá. Ok, entonces, para explicarlo, estoy entendiendo que hasta ese momento Natá era la Natá de los caballeros. Exacto. Y en ese momento Natá se vuelve también la Natá prehispánica. Exacto. Y se comienza a recuperar esa vieja historia prehispánica, milenaria, con esas primeras excavaciones de las que nos habló Jean Sebastián. Pero esas fueron solo las primeras. Después vinieron otras excavaciones más en los años 90, tengo entendido. Correcto. ¿Qué hemos ido aprendiendo? ¿Qué aprendimos en los años 90 sobre ese Natá prehispánico? En los años 90 vino la arqueóloga estadounidense Laurel Breeze a básicamente continuar el trabajo que ya había iniciado Charles McGimsey en los 50 y Richard Cook en los 70. Ella estaba buscando sitios arqueológicos más bien que estuvieran cerca del pueblo de Natá, porque también su investigación tenía un componente colonial. En la parte prehispánica, ella hizo, al igual que Cook y que McGimsey, excavaciones exploratorias, y posteriormente ella se enfocó en un área muy específica en las afueras de la iglesia, donde enfocó sus excavaciones, donde había un sitio prehispánico pues, de una gran extensión. Ella lo que encontró ahí confirmó algunas de las conclusiones que ya habían sido emitidas previamente por Richard en los 70s, que era que el área del Río Chico, particularmente cerca de donde está el pueblo de Natá, había un pueblo indígena que había sido fundado ahí desde por lo menos 700 después de Cristo, y que tuvo una ocupación continua a partir de ese momento hasta la llegada de los españoles. Ya como a 1200, ahí fue que la ocupación de la aldea se fue intensificando y se ve un núcleo más extenso del pueblo que había justo al lado de la ciudad colonial que fue fundada en 1522. O sea que en realidad estamos hablando de una ocupación desde el año 700 después de Cristo. Sí, o sea que no deberíamos celebrar los 500 años, deberíamos celebrar muchísimos más años. Y hay indicios de que inclusive esa ocupación podría ser más temprana, que inclusive puede haber habido partes del Río Chico cerca de Natá que fue ocupado desde el año 500, inclusive un poquito antes que eso, pero para eso se requiere de mayor investigación para poder corroborar esos primeros indicios de actividad humana en ese periodo ahí en el área. Ok, o sea que qué interesante. Y cuéntanos un poquito, ¿tenemos una idea del tamaño de ese asentamiento o no? Tenemos, digamos, un estimado preliminar, porque aún se requieren de mayores investigaciones para poder delimitar más precisamente el tamaño del asentamiento, pero se cree que puede haber sido como de 4 kilómetros cuadrados. Hasta el momento eso es el estimado que llegó primero Richard y que la arqueóloga Breeze confirmó mediante sus excavaciones.
Ok, 4 kilómetros cuadrados. Y entonces, en esos tiempos, ¿como cuántas personas podrían más o menos vivir ahí? ¿Es algo que podemos saber o no? Es difícil de poder estimar, pero lo que quiero hacer una pequeña diferenciación, porque ese es como el núcleo, digamos que la aldea, el núcleo de la aldea era de ese tamaño, pero alrededor del curso del río Chico habían pequeños asentamientos que estaban relacionados con esa aldea. O sea que si tomamos esos en cuenta, la extensión del asentamiento indígena puede ser mucho mayor. En las excavaciones que hizo Richard en los 70s, el sitio más lejano, digamos que de ese núcleo que él halló, estaba a 8 kilómetros de distancia hacia el oeste, siempre siguiendo el curso del río. Entonces, si te estoy entendiendo bien, había un asentamiento más importante, donde es más o menos donde está Natá hoy, donde se funda el pueblo español, que estaba ligado a otros asentamientos más pequeños que eran parte de todo eso, ¿no? Así mismo. Eso, ok, qué interesante. Y entonces, una pregunta que tengo para ustedes. Natá obviamente es un poblado dentro de muchos otros poblados de esa región que los arqueólogos han llamado el Gran Coclé, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Qué es el Gran Coclé? ¿Qué nos puede decir sobre esos pobladores que vivían allí? Guillermina, ¿ves? Bueno, mi especialidad no es la arqueología, pero sí la evidencia arqueológica lo que revela era que eran sociedades organizadas en parentelas, donde había un jefe que hacían cerámica, que producían su cerámica y orfebrería, que es más de lo que se encuentra en los sitios arqueológicos, ¿no? No se encuentra lo que describía Oviedo como las telas o los sombreros o lo que siguen usando algunos campesinos en la región como el motete. No se encuentran en registros arqueológicos. Entonces, el Gran Coclé es una región amplia con ciertas características de la población que se ha podido ver en su cerámica. En la cerámica, en la orfebrería y en algunos otros vestigios. Bueno, eso me pasa a la pregunta que, ¿qué es lo que podemos aprender a través de esas excavaciones arqueológicas sobre estas personas y qué es lo que no podemos, ¿no? Porque mi formación es de historiadora y uno va a los documentos y uno puede hasta leer las canciones, leer los salmos, leer muchas cosas sobre una población, pero la arqueología te da otras herramientas, otras maneras de pensar o de poder entender el pasado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que podemos aprender sobre esta cultura Gran Coclé y qué es lo que no podemos aprender, cómo especulamos, cómo piensan ustedes los arqueólogos. Bueno, nosotros trabajamos básicamente con lo que las personas nos dejaron y muchas veces en sus basureros, que son como la panacea de los arqueólogos, porque ahí puedes investigar un sinnúmero de temas relacionados con las dietas que comían los pobladores, qué prácticas tenían para recuperar esos alimentos. También podemos investigar las redes de comercio que podían haber entre distintos asentamientos, sus artesanías, cómo las producían, por qué las producían de ese modo, y investigar esos cambios o esas continuidades a través del tiempo. Pero como tú bien lo dices, una de las cosas que en el área, en la ocupación prehispánica, que no, las limitaciones que tenemos es que no tenemos ese registro escrito que nos permita, por ejemplo, conocer sobre cuáles eran sus creencias religiosas, cuál era la cosmovisión que tenían estos grupos indígenas. Nosotros podemos inferir algunos elementos que pueden haber sido importantes para la vida religiosa de estos pobladores y también para el de la vida política, mediante las imágenes que ellos nos plasmaban en los objetos que nosotros recuperamos, ya sean en conchas talladas, ya sean en piedras talladas también, y más comúnmente en las cerámicas.
Y una de las características que tiene el Gran Coclé, que no comparte con las otras regiones culturales de Panamá, que son el Gran Darién para el oriente y el Gran Chiriquí hacia el occidente, es la policromía, que básicamente es el uso de varios colores en las cerámicas que ellos producían. Bienvenidos nuevamente a este conversatorio sobre el Natá prehispánico. Estábamos conversando sobre la cerámica polícroma y tenemos unos ejemplos hermosos aquí atrás. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta cerámica que tenemos atrás y qué nos dice sobre la población que vivía allí antes de la llegada de los españoles? Bueno, esta cerámica es la que los arqueólogos denominamos de estilo Conte, y los diseños que están plasmados ahí por lo general son de animales. Los ejemplares que tenemos son de rayas, hay aves y hay inclusive reptiles. Y en algunos casos la ejecución de estos diseños es tan sofisticada que uno puede deducir cuál es la especie del animal que está en la cerámica. Nosotros lo que podemos decir es que tienen un significado muy importante para estos grupos indígenas que plasmaron estos diseños en las cerámicas, ya sean religiosos, políticos, o inclusive pueden ser simplemente expresiones artísticas que tenían los artesanos y plasmaban en sus medios, que en este caso es la cerámica. O sea que se pueden reconocer hasta las especies. En algunos casos, hay algunas cerámicas que, por ejemplo, arqueólogos como Richard Cook, volviendo con Richard, ha podido identificar la especie del venado que estaba siendo dibujada en la cerámica. Eso te cuenta el nivel de ejecución artística que tenían estos alfareros prehispánicos de la región del Gran Coclé. Claro, y también la importancia del animal, si tú lo estás diferenciando, así tiene que ser que era importante para ti, ¿no? Profesora Marcela, usted fue directora del Museo del Hombre Panameño, hoy Marta, Museo Reina Torres de Araúz. Cuéntenos usted, cuando se hicieron esas museografías sobre el Gran Coclé, sobre Conte, ¿qué querían decirnos a los panameños sobre esa cultura? Bien, en primera instancia debo señalarte que el museo no privilegió ninguna cultura en especial. En el museo se exhibieron objetos, piezas de la cultura panameña en general, desde los humildes artefactos líticos de utilidad diaria, como los raspadores, como las puntas de flecha, como los cuchillos, hasta las sofisticadas esculturas de barriles o el caño. Una cosa bien interesante es que cuando quisimos exhibir piezas relacionadas con Sitio Conte, pues nos encontramos con el gran problema de que casi no teníamos esas piezas, porque o pertenecían a la familia que había alquilado el terreno o había cedido el terreno, pero para las investigaciones de Harvard y de Pensilvania, o estas se encontraban en los depósitos o en las exhibiciones de esos museos. Así es que entonces lo que se hizo fue seleccionar algunas piezas que mostraban pues toda ese colorido, esa policromía, ese morado intenso de Sitio Conte, de las piezas que estaban en depósito, pero también llegamos a un acuerdo con la Universidad de Harvard para que nos mandara el contenido de una de las tumbas en donde se encontraban algunas piezas de cerámica. Efectivamente, nosotros queríamos, a través del conocimiento de toda esa población precolombina, señalar que hubo en Panamá gente, hombres, mujeres, que vivieron, que trabajaron, que guerrearon, que pelearon, que se enfermaron y que trabajaron cosas sencillas, domésticas, pero también excelentes
cerámica policromada, glíptica, exquisita y esculturas estupendas. Así que queríamos un poco exaltar ese patrimonio para que fuese reconocido y fuese valorado justamente. Muchas gracias. Entonces, para terminar, les voy a hacer una ronda de preguntas sobre qué es lo que nos falta, qué es lo que todavía deberíamos investigar para entender y seguir entendiendo mejor este pasado prehispánico de Natá, porque hemos aprendido, bueno, algunas de las cómo comían estas poblaciones, lo que encontraron los españoles cuando llegaron, cómo lo describían, ¿no? Como un poblado lleno de gente, con muchos campos cultivados, con una dieta alimenticia riquísima, con una gran variedad de producción cerámica. ¿Qué nos falta por entender, Jean Sebastián, desde tu punto de vista? Falta todavía bastante. Yo pienso que las investigaciones que se hicieron son como nuestras guías para poder seguir dándole seguimiento a esas investigaciones y entre una de los temas que yo pienso que se podría investigar es averiguar bien cuál era el límite del sitio de Natá. O sea, no solamente el núcleo, pero sino todos los otros asentamientos que estaban relacionados alrededor del río Chico. También cuál era la relación de Natá con otros asentamientos prehispánicos en el área, en otros ríos como el Río Grande, el río Santa María. No podemos obviar el hecho de que Natá es un asentamiento que está muy cerca del sitio de Caño y del sitio Conte, que son los sitios, hasta el momento son los únicos sitios ceremoniales con evidencia de algún tipo de monumentalidad que se ha descubierto en el Gran Coclé. Y dentro de la vida prehispánica de los indígenas que vivían ahí, se puede ahondar más sobre la dieta, se puede ahondar más sobre las artesanías, sobre la arquitectura, porque como había mencionado Guillermina, los cronistas hablan mucho de las casas que se habían recuperado, o sea, describen mucho las casas que habían ahí. Esa evidencia tal vez la podríamos encontrar. Y yo pienso que si hay un aspecto único que me parece que Natá tiene, que no tiene ningún otro sitio en Panamá, es que se puede explorar cómo cambió o qué continuó de la vida indígena luego de la llegada de los españoles. Porque a diferencia de Panamá Viejo, donde la población indígena quedó decimada muy temprano, en Natá, según los registros históricos, los grupos indígenas siguieron viviendo cerca del pueblo. Inclusive en las excavaciones que hizo Richard y que hizo la arqueóloga Breeze, ellos encontraron cerámica de manufactura indígena ya tardía, o sea, ya llegando a la época de la conquista y pasando algunos años de la época de la conquista, mezclada con artefactos coloniales, lo que indica de que ahí hubo una interacción entre los indígenas que vivían en Natá con los españoles que vivían en el pueblo que ellos fundaron justo al lado de la aldea que había estado ahí desde el 700 después de Cristo. Y yo pienso que esa interacción valdría la pena investigar viendo más bien qué prácticas continuaron, qué prácticas cambiaron, no solamente de la parte de los indígenas, pero sino también de los españoles, porque indudablemente la interacción va por dos vías. Y entonces Natá, yo no puedo pensar ahorita mismo en un lugar más apropiado para investigar eso que en Natá. Claro, y de alguna manera eso es parte de lo que es todo el país, ¿no? Lo que pasó en todo el país se puede estudiar a través de Natá, de alguna manera. Guillermina, ¿qué nos falta por estudiarse desde tu perspectiva? Yo creo que la profesora Marcela señaló un punto muy interesante. Ella habló que en los años 70 la doctora Reina Torres creó un equipo multidisciplinario
Y nos falta eso, equipos multidisciplinarios que se dediquen desde varias perspectivas a entender el Natá prehispánico, el Natá colonial y difundir esa información en centros culturales como museos. Yo creo que nos falta, bueno, y estoy muy contenta que ahora exista una dirección de investigación en el Ministerio de Cultura, porque podría ser un lugar que permita consolidar un espacio donde nosotros los investigadores podamos presentar nuestras investigaciones, ¿no? y crear espacios de difusión. Un punto poco analizado a veces, cómo llega esta información a todas las comunidades. Nos llega a través de museos, nos llega a través de las escuelas, cómo se actualizan esos libros de escuelas primarias, secundarias y universitarias. O sea, la investigación es la fuente de donde se bebe para llegar a todo ese entramado, ¿no? Profesora Marcela, ¿cómo usted cree que deberíamos enseñar esta historia en los colegios en Panamá? Bien, pero antes de responderte, yo sí quiero sumarme a lo expresado por Guillermina y Jean Sebastián, y es de la importancia y la necesidad de hacer investigaciones que vayan develando, de acuerdo a las especialidades, el pasado panameño. Y otra cosa importante también es lo relativo a la protección y al cuidado de ese patrimonio. Y esto va muy ligado con la pregunta que me hiciste. Sí, hay que divulgar más, hay que ir más a las comunidades, hay que estar en las escuelas, hay que hacer pequeños folletitos con información muy corta, con dibujos para los niños de jardín de la infancia, los primeros grados. Hay que hacer más programas como este en el cual estamos participando. Y constantemente seminarios con los especialistas para actualizar cada 2 años, cada 3 años, quizás menos, a los que trabajen en los museos. Y también para los educadores, cosa de que esa información, la nueva información, siempre sea llevada a los programas de estudio y dadas a conocer a los estudiantes. Muchísimas gracias, y sí, espero que este sea el primero de muchos conversatorios y de muchas actividades que haremos camino a estos 500 años de la fundación del Natá español. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a todos los panelistas por habernos acompañado, muchas gracias a ustedes, el público, por haber estado con nosotros, y espero que sea esta una de las tantas actividades que haremos en este camino a la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Natá. El Ministerio de Cultura y CERTV, con el apoyo de, presentaron Mi Cultura en Casa.